Bueno, el contenido 2.2 trata sobre la medida de la altura y el volumen de una pirámide cuadrangular. Siempre cuando vamos a estudiar un contenido debemos detenernos de qué se trata. Lo primero que vamos a aprender este día es cómo hacer el cálculo de la medida de la altura de una pirámide cuadrangular, y también a partir del cálculo de la altura vamos a calcular el volumen de esa pirámide cuadrangular. ¿Qué significa que sea cuadrangular? Cuando nos dice que una pirámide es cuadrangular, significa que la base es un cuadrado. Por eso se llama cuadrangular. Y si la base es un cuadrado, significa que la pirámide va a estar construida por, bueno, la base y 4 triángulos que van a estar sobre la base de la pirámide. ¿Sí? Entonces, por eso existen pirámides triangulares, que pues su base es un triángulo. Existen pirámides rectangulares, que su base es un rectángulo. Y existen este tipo de pirámides cuadrangulares, en la que su base es un cuadrado. ¿Y qué es un cuadrado? Pues una figura o un polígono que todos sus lados son de igual dimensión, de igual medida. Bueno, dicho esto, veamos el problema inicial. En el problema inicial me dicen, calcula la altura y el volumen de la pirámide cuadrangular con los datos que ya me dan. Bueno, uno de los lados de la pirámide, o bueno, en este caso le llamaríamos arista. Una de las aristas, pues observemos que tiene 3 centímetros. Y la base de la pirámide, pues es un cuadrado que tiene dimensión 2 centímetros. Entonces tenemos esa arista de 3 centímetros y la base la base de la pirámide, que es un cuadrado de 2 centímetros. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a proceder a hacer? Pues lo primero, voy a enfocar mi cámara. ¿Sí? Bueno, ahí tengo construida la pirámide. Lo primero que tenemos que hacer es simular la altura. De acuerdo, en este momento vamos a corregir eso. Ahora sí, ¿verdad? Vaya, ahí tenemos el problema inicial resumido. Vaya, lo primero que tenemos que hacer es pues simular la altura, ¿verdad? Y como estamos hablando de un cuadrado, oiga bien, estamos hablando de un cuadrado, de que la base de la pirámide es un cuadrado, pues la altura va a caer en el centro del cuadrado, es decir, en la intersección de las diagonales del cuadrado. ¿Sí? Estamos trazando la altura. Si es posible, quizás con color. Sí, con color azul está bien. Acá va a estar la altura. Bueno, y para que sea altura, tiene que cortar a la base en un ángulo de 90 grados. Decide que acá hay un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y comenzamos a darle nombre a los vértices. Bueno, a este vértice le llamamos A este le vamos a llamar B, a este le vamos a llamar C, a este le vamos a llamar D, a este le vamos a llamar E y a este le vamos a llamar F. De acuerdo. Vaya, necesitamos dos cosas. Lo primero que necesitamos es la altura y el área de la base. ¿Por qué? Porque el volumen de una pirámide, aquí lo tenemos, se calcula de la siguiente forma: un tercio, ¿sí? Es decir, un tercio se va a multiplicar por el área de la base. Esta B que está acá significa que es el área de la base, es el área del cuadrado de la base de la pirámide, por la altura de la pirámide. H representa la altura. Eso me está diciendo esa fórmula. Bueno, acá lo complicado va a ser encontrar
la altura, pero no es tan complicado en realidad. Bueno, observa que si hacemos esto, se nos forma un triángulo, pero ya te lo voy a simular cómo se está formando. Bueno, saquemos la base, aparte, la base de esta pirámide, que es un cuadrado. Supongamos que es esta que está acá. ¿Sí? Este es un cuadrado, ¿verdad? Y observa que el segmento AB es la mitad de la diagonal del cuadrado grande. Entonces trazamos las diagonales. ¿Sí? Trazamos las diagonales. ¿Ya? Y aquí estaría el segmento AB. Pero se ha formado un triángulo. Ese triángulo que está acá. ¿Sí? Que es el triángulo ABC. ¿Sí? Este es el vértice A, vértice B y el vértice C. ¿Verdad? Vaya, pero sabemos que este cuadrado tiene de dimensión 2 centímetros y 2 centímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Observa que la altura intersecta en el punto donde las diagonales se cortan. Ahí cae. Y observa que al trazar una diagonal, pues se forma un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces basta. Y otra cosa que debemos de saber es que las diagonales de un cuadrado se bisecan. ¿Qué significa que se bisecan? Es que se cortan en un punto donde los segmentos se dividen en partes iguales, es decir, de que todos estos segmentos que están acá, este y este, son de igual dimensión, de igual medida. ¿Ya? Entonces basta con calcular, aplicando el teorema de Pitágoras, con calcular la diagonal. Bueno, si le damos todos los vértices, ¿verdad? Este es A, D, E y este es F, ¿verdad? Bueno, y este es B. Para calcular la diagonal AE, recuerda que tenemos que este es un cuadrado, ¿verdad? Entonces sería el triángulo ADE sería un triángulo notable, ¿sí? Entonces, la diagonal AE vale 2 raíz de 2. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, tendríamos lo siguiente, aplicando el teorema de Pitágoras del triángulo, ¿sí? ADE, del triángulo ADE tenemos, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Aplicando Pitágoras, vamos a tener lo siguiente. Observa que, aquí está el ángulo de 90 grados. AE al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? AE al cuadrado va a ser igual a AD al cuadrado más DE al cuadrado. AE al cuadrado, AE al cuadrado va a ser a AD al cuadrado más DE al cuadrado. Pero, ¿cuánto es la dimensión de...? Bueno, AE es que no conocemos, ¿verdad? Que es la diagonal. ¿Cuál es la dimensión? AE no lo conocemos, ¿verdad? Es lo que queremos encontrar. AE al cuadrado. Pero AD tiene dimensión 2. Tenemos 2 al cuadrado más DE que tiene 2 centímetros. 2 al cuadrado. Entonces AE al cuadrado va a ser igual a 4 más 4. Lo que significa que AE al cuadrado tiene dimensión 8. Y si yo aplico raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación,
pues se elimina aquí el cuadrado con la raíz y me quedaría de que AE es igual a la raíz de 8. Simplificando, recuerda que 8 se puede expresar como 2 por 2 al cuadrado. Entonces AE me quedaría 2 raíz de 2. Vale, ahí tenemos AE, de que todo el segmento AE es 2 raíz de 2. Pero observa que AB, ¿a qué es igual? AB es la mitad de la diagonal. De la diagonal AB es la, ajá, no, es la mitad de la diagonal AE. AE es la mitad de la diagonal AE. Entonces, tendríamos de que acá como resultado vamos a tener de que AB va a ser igual a la mitad de AE. Entonces AB es raíz de 2. Vale, si AB es raíz de 2, ya tenemos este pequeño segmento que es raíz de 2, ¿sí? Ese segmento que vale raíz de 2. Pero yo necesito la altura, que es BC. ¿Sí? Desde B hasta C es la altura. Pero del triángulo, observemos, del triángulo ABC es rectángulo, sí, porque aquí se parte en un ángulo de 90 grados, porque el segmento CB es altura, es rectángulo. Va. Si es rectángulo, ¿qué pasa? Ya tengo de que AC es igual a 3. ¿Qué más tengo? De que AB es raíz de 2, que acá lo encontré. AB es raíz de 2. ¿Y qué más tengo? Pues tengo BC que BC en este caso, BC le vamos a llamar H, que es la altura. Tengo ABC que es igual a H. Ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Pero para aplicar el teorema de Pitágoras debemos de identificar quién es la hipotenusa, y la hipotenusa es el segmento AC. Bueno, entonces haremos lo siguiente. AC al cuadrado va a ser igual, ¿sí? La hipotenusa al cuadrado es el segmento que está opuesto al ángulo de 90 grados. Va a ser igual a BC al cuadrado más ¿quién? Más AB al cuadrado. ¿Qué sería este segmento de acá? Lo que significa que a quien queremos encontrar es ABC, pero BC es igual a H, entonces sustituimos a BC por H. Entonces vamos a tener de que H al cuadrado, que es BC, va a ser igual a AC al cuadrado, y este término, como estaba sumando, pasa a restar, menos AB al cuadrado. ¿Sí? ABC, que es H, solo lo sustituí y me quedaría H al cuadrado. Es igual a AC al cuadrado. Este está sumando, lo pasé a restar de esta forma. Ahora, H al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Sustituyo los valores. ¿Quién es AC al cuadrado? Es 3. Entonces sería 3 al cuadrado más AB al cuadrado. Perdón, menos AB al cuadrado, que es raíz de 2. Y me quedaría de que H al cuadrado es igual a 9 menos este va al cuadrado, ¿verdad? Menos raíz de 2 al cuadrado. Se elimina la raíz con el exponente y me queda menos 2. Que significa entonces de que H al cuadrado va a ser igual a
7. Aplico raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación. Se me elimina la raíz con el exponente. Y me quedaría de que h es igual a la raíz de 7. Bueno, entonces ya tengo el elemento que voy a utilizar en la fórmula. Observa, tengo este elemento que es la altura. Ahora solo me falta el área de la base. Pero el área de la base va a ser que es el área del cuadrado. Base por altura, que en este caso es 2 al cuadrado. ¿Sí? 2 por 2, porque aquí también es dimensión 2. Esta parte de acá. Entonces 2 por 2, 2 al cuadrado, y entonces el área de la base va a ser igual a 4. Ahora solo aplico la fórmula. ¿Y la fórmula qué me dice? Bueno, me dice que el volumen va a ser igual a 1/3 del área de la base, que es 4, tercio por 4, por la altura, pero la altura es raíz de 7, por la raíz de 7. Y ya operando, pues me quedaría 1/3, pues el numerador, que es 1, se multiplica por 4 y por 7, me quedaría 4 raíz de 7. El numerador se multiplica por 4 por la raíz de 7, y 4 por raíz de 7 me queda 4 por raíz de 7 por 1, 1, entre 3. Es decir, que me queda 4 raíz de 7 entre 3. Al multiplicar, ¿verdad? 1/3 por esta expresión. Y ese sería el área, el volumen. Y sería en centímetros cúbicos. Aquí sería en centímetros cuadrados, porque es el área. Entonces eso sería el volumen de esa pirámide. 4 raíz de 7 entre 3. ¿Tienes alguna duda, Catherine? Ok. ¿Tomar capturas? No. Vaya, está bien, excelente. Ahora vamos a pasar a los ejercicios, me dijiste, ¿verdad? Al libro de ejercicios. Ajá. Vaya. Sí, se está viendo. Solo que tienes que ponerlo vertical. Ajá. Ujú. Sí. Ujú, ujú, ujú. Sí. Ujú, 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 ujú. Sí, exacto. Ujú, ujú.
Va. Solo que, ¿por qué estás utilizando de? ¿Qué es de? Ujú. Pero ¿quién es de? ¿Quién es de? Pero sí, sí, te entiendo, pero ¿quién es de? De, en ese caso, según observo, sería la diagonal, ¿verdad? De, de la base del, de la pirámide. Si la definís como la diagonal, sí tiene sentido. Ujú. Sí, porque me estás diciendo que es... Ajá. Sí, así sí tiene sentido, ya entendí. Ujú. Porque, ajá, como el cuadrado vale raíz de 12, ajá, tienes razón. Sí, ahí sí tiene sentido. Ok, de acuerdo. Vale, está bien. ¿En cuál tiene duda, me dice? ¿Del libro de ejercicio? Ujú, ujú.